Continuamos en síntesis y seguimos con el tema. Dígame. Aquí hay un dato, vamos a ver un poquito. El chantaje. El chantaje es la amenaza de difamación pública o cualquier otro daño para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una manera determinada. El chantaje es la amenaza de difamación pública o cualquier otro daño por obtener algún provecho pecuniario. Provecho pecuniario, un dinero. Sí. Ajá. A cambio de yo no difamarte públicamente de algo que tú hiciste. Mal hecho. Mal hecho o otra cosa. U otra cosa. ¿Verdad? Porque puede ser que yo te estoy chantajeando para difamarte, pero te puedo difamar para que esa denuncia pública te haga caer preso. Claro. Sí, porque puede ser para un daño moral. Te puedo chantajear. O para un daño material. Material. Tú vas a perder todo lo que tienes si yo digo esto. Exacto. O un daño de imagen, que es el riesgo reputacional. La extorsión Aquí lo tengo. es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de la violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien sujeto de pasivo. ¿Cuál es la diferencia? Está claro, la violencia o la intimidación. Eso lo vimos ayer en un debate bueno de los abogados. Entre la extorsión y el chantaje. Es la violencia. ¿Y por qué te soborno ahora? En la extorsión hay violencia. Sí. Entonces, si hay algo, lo que es al revés, el chantaje podría ser lo que estaba haciendo Junior, porque él no utilizó la violencia la usaron los otros. Ajá. Sí, sí, era un negocio, o sea, era, digo, según lo estamos hablando todo en base a lo que nos están diciendo. Si Junior hubiera usado la violencia, entonces era extorsión. Lo que él usó es la intimidación. Él usó el chantaje. Si lo usó, hablamos de que sí, exacto. Hablando en base a lo que dicen las autoridades. Claro, es chantaje, porque no hay violencia. La violencia la usaron los chantajeados. Ahí dice que se obliga al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. El sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa violencia o intimidación. Y el soborno es cuando eres tú el que le dice a aquel, toma esto para que no haga tal cosa, pero de una iniciativa tuya. ¿Entiendes? Vamos a ver qué dice soborno. O yo quiero darte Aquí dice un abogado, todo hecho penal uno lo identifica por sus elementos constitutivos. Aunque se haga un buen procedimiento, si fallas un elemento es probable que pierdas. Ajá, eso es lo que decía Terrero hace un rato, que no se puede hacer la intrusión tan rápida como yo quiero. Exacto. Porque un error... Se cae el proceso. Así es. Entonces, también fue un error de la Fiscalía y de las autoridades hacer un anuncio con tanto detalle como el primer día. Sí, acuérdate que dijimos eso, Michelle. Vamos a volver, porque tú y yo tenemos memoria fotográfica. Vamos a volver sobre el primer día. Yo te dije, mira, Michelle, cuando anunciaron la rueda de prensa, yo venía de Pedernales, de una actividad de la Cruz Roja. Yo dije, pero ¿por qué van a hacer una rueda de prensa hoy, tan rápido, que todavía la fiscal está todavía haciendo un allanamiento? Y entonces, después que lo dice, que lo hicieron y hablaron, dijeron, no, pero tenía sentido hacerla porque había sed de información. Y lo que hicieron fue una rueda de prensa sobre datos preliminares. Incluso, eso no tiene nada que ver con lo que publicó la Sociedad Dominicana de Diario Hoy, en que la rueda de prensa, el vocero dijo, vamos a permitir 2 preguntas. ¿Te acuerdas, Marcela? 2 preguntas fue lo que permitió nada más. Sí. ¿Por qué? Porque estaban en base de investigación, entonces no había mucha cosa que decir que fuera a empañar las investigaciones.
Entonces era para calmar a la gente, decir, mire señor, tenemos datos preliminares, esto, tenemos a unos cuantos presos, detenidos, acusados, y creemos que el móvil fue esto y aquello, ya. Entonces, pero era para adelantar las cosas. Y para además, para que el presidente tomara control sobre lo que estaba pasando en la ONSA y hiciera los cambios radicales, porque ya la persona estaba preso. Entonces ese nombre Mojica, que estaba en desarrollo fronterizo, algo así por ahí, pero que viene del área del transporte, pues estaba en la OTT. Y a partir de ahí el tema, bueno, pues ya las autoridades siguen trabajando. El mismo, o sea, todavía hay mucho trabajo, mucha información. Fíjese que la etimología de la palabra soborno, que viene del latín subornare, que es un verbo, era el fruto de la suma del sufijo sub, que significa por debajo, y el verbo ornare, que es el equivalente a equipar. De esta manera podemos llegar a la conclusión que subornare era el sinónimo de proveer a escondidas. Exacto. Es algo por debajo. Ajá. Por debajo de la mesa. Oye, como la canción. Te sientas frente a mí, hablamos sobre un tema y yo por abajo te paso un sobre, por abajo de la mesa. Eso es simulando, ¿verdad? Se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esa persona. Exacto. Que no solamente es dinero. Exacto. El soborno también es conocido como cohecho en el lenguaje coloquial o coima en un lenguaje más coloquial todavía. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción o para omitirla. Porque siempre que haya soborno, tiene que estar un elemento en el medio que es un funcionario público. Por eso yo decía... ¿Pero por qué? ¿No puede ser un soborno a un empleado de una empresa privada? El soborno tipificado debe estar como una falta con un funcionario público. Por eso yo decía que tú no podías acusar a Rondón de que había sido sobornado o que sobornó a otra gente que no fueran funcionarios públicos, porque no es cohecho, no es soborno, no. Eso es otra cosa. ¿Y cómo se llamaría entonces? Si usted viene donde mí, que yo trabajo en la empresa Rossiter y Asociados, y yo para no darle una ganancia a mis asociados, le acepto a usted por debajo de la mesa algo, ¿cómo se llamaría? Un chantaje y extorsión. Pero no es soborno. No es soborno. Ok. ¿Ve que siempre uno aprende algo? Hay dos tipos de cohecho, el simple y el calificado. Cuando la dádiva se entrega... Si yo voy a una empresa que venden boletos para un festival, para una fiesta, para un concierto, y se acabaron los boletos, y yo cojo la muchacha que vende los boletos y le digo, mi amor, mira, las boletas son a 2,000 pesos, agarre esos 4,000 porque yo no puedo llegar a mi casa sin esa boleta. 2,000 para una boleta y 2,000 para ti. Y esa muchacha coge una de las boletas que están ahí de que reservada y me la vende a cambio de 2,000 pesos. Eso no es un soborno. No. No. Pregúntale a los abogados que están escribiendo. Pero no, tiene que haber, para hacer soborno, tiene que haber un funcionario. Léelo de nuevo, Marcela. Okay. O sea, tiene que haber un funcionario público, del nivel que fuere. Ah, pues yo estoy perdido porque para mí es un soborno. Claro que sí. Léelo, Marcela. Un ejemplo de soborno tiene lugar cuando un empresario le paga una dádiva a un funcionario público con el objetivo de que éste le favorezca en una licitación o concurso. Por otra parte, un empresario puede sobornar a un inspector para que una investigación no arroje resultados negativos. Pero siempre habla de que para hacer un soborno tiene que haber un empleado público. Lo dice, ¿verdad? Ajá. Okay. El soborno también es conocido como cohecho y se trata de un delito de un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción o bien para omitirla. Porque fíjate que el ejemplo que pone Michelle de la boleta, ¿qué daño está haciendo la joven? Él le va a decir a la otra persona que no había boleta, la que tenía guardada. Ajá. ¿Cuál fue el daño? Que la otra persona no va a poder ir al concierto. Ella recibió una gratificación
un sobreprecio para que le den su boleta para llevárselo a su esposa. Más nada. Pero no hay un daño, ¿eh? Él está recibiendo dinero y aquel le dice, mira, las boletas se terminaron. Pero, ¿qué pasa? Y cuando un hombre le dice a una mujer, a un hombre, mira, yo tengo una foto tuya y mía dándonos un besito. Chantaje. Chantaje. No, porque no, el chantaje tiene que haber acto de violencia. No, pero yo tengo esta foto, miran aquí. Tú y una novia en el Parque Mirador. Eso es chantaje. Si tú no me das $1 millón de pesos, se lo voy a mandar a tu esposa. Tú puedes decir, y si yo voy, mándala. Y si yo voy a una oficina, blackmail, a una industria privada, una industria, y le digo al jefe de producción, yo quiero que tú me compres el aceite a mí. El aceite que tú vas a consumir este mes, que me lo compre a mí. Yo te voy a dar, privada la industria, yo te voy a dar 50,000 pesos para que tú me compres esos 500,000 pesos de aceite a mí. ¿Cómo se llama eso? Es una falta ética. ¿Eso no es un soborno? No, óyeme bien. Tu empresa privada le compra el que tú quieras. No, pero el que estás cometiendo el soborno es un empleado de la empresa. Pero eso es una falta de corrupción ética privada. ¿Y existe corrupción en el sector privado? Pues claro que sí, más que en el público. Pero no soborno. Más que en el público. Pero no soborno. No. Pero oye bien, claro. El tema también influye en que se le hace un daño al Estado. Claro. ¿Es eso? Claro, los recursos públicos. Exactamente. Los recursos públicos. Ahora, tú, Michelle, habrá en el sentido de que, ¿cómo se puede controlar la corrupción? ¿Verdad? Yo, recuerda, Michelle, que yo te escribí un artículo en el periódico El Siglo que decía, ¿cómo? No me acuerdo exactamente. ¿Cómo hacemos para aumentar la corrupción? Hace más de 20 años, 22 años, yo escribí un artículo que decía, ¿cómo hacemos para aumentar la corrupción? Y yo decía todo lo que había que hacer para ser más corrupto, para que el país fuera más corrupto. ¿Cómo? Sí. Yo se lo he enseñado a ustedes, para que ustedes se lo olviden la cosa. Se lo voy a traer de nuevo. Y al final de cuentas yo decía que en el siglo XXI íbamos a terminar como en el libro Guinness, como uno de los países más corruptos de América Latina. No estamos hablando del caso. ¿Qué es lo que hace para mitigar la corrupción? Michelle, ¿cómo se mitiga la corrupción? Primero, vamos a volvernos al final de mi último artículo. Transfusión ética. Es con la gente que se resuelve el problema, señor. No es un problema de tecnicismo. El tecnicismo va a estar ahí y puede funcionar o no por falta de recursos y por falta de gente capaces e íntegros. Y de procedimientos. Y los procedimientos. O sea, aquí tenemos todos los procedimientos, Michelle. Tú tienes las leyes, las normativas, los decretos. No. Sí. Oye, todos, Michelle. Lo que tú te puedes imaginar está hecho, está escrito. Los procedimientos para evitar la lucha contra la corrupción están hechos. Ahora, eso lo hacen los humanos. Y si tú no tienes una sociedad íntegra en el sector privado y el público, íntegra, ética, honesta, transparente, independiente, objetiva, no lo va a lograr nunca. Ahora bien, los órganos de control, los órganos que tienen la responsabilidad constitucional para mitigar, porque nunca lo vas a erradicar 100%, para mitigar la corrupción, tienen que ser fuertes, primero, independientes, segundo, con capacidad de respuesta, tercero, que significa recursos. Y los recursos se dividen en dos, recursos humanos y recursos financieros. Los humanos, profesionales con capacidad y con esas características que yo he dicho. Y los recursos financieros es que el aporte del Estado, el aporte económico del Estado para esas instituciones, para que a su vez, con gente capaces y objetivos, puedan lograr conseguir auditores, en el caso específico, con esa capacidad profesional primero, con esa capacidad ética segundo, y con esos otros atributos profesionales que yo había dicho, de lo que tiene que ver con los valores morales, la integridad. Si el Estado no provee de esos recursos, está fallando el Estado. En el caso de la Cámara de Cuentas, que el presidente actual ha dicho que es una entelequia. Nosotros dijimos en el 2007
que la Cámara de Cuentas era un lastre para el Estado Dominicano. Y está escrito en el plan estratégico de la Cámara de Cuentas de ese entonces. Y lo pueden buscar, porque fue público. ¿Y por qué un lastre? Porque no ha sido capaz de darle a la sociedad la respuesta que ella espera, incluyendo mi mandato. Y no por mí, sino por otras razones exógenas e internas. La ley de presupuesto, la ley orgánica, establece un porcentaje de un 0.30% de los ingresos del Estado para asignárselo a la Cámara de Cuentas. Nunca se ha cumplido. No en este gobierno, no, en ninguno. Y fortalecimiento además de la Contraloría General de la República. Como nosotros decíamos, Michelle, que nosotros auditábamos empresas con tecnología de punta, con una entidad fiscalizadora superior que auditaba manualmente, que no tenía herramienta tecnológica para hacer eso. Y hoy lo está diciendo el presidente actual de la Cámara de Cuentas. Somos una entelequia, no tenemos programa, no tenemos software, vamos a decir la palabra que usó en inglés, software, no tenemos software. ¿Cómo llega la gente a auditar? O sea, ¿qué pasa? Señores, la gente cree que la democracia comienza por la Junta Central Electoral. No, no es verdad. La democracia comienza por la fiscalización. Porque la Cámara de Cuentas comenzó su inicio con la República. Casi cuando se fundó la República, se fundó la Cámara de Cuentas. Y la Junta Central Electoral fue después, muchos años después. El control, señores, si el control está bien y la gente entiende que los recursos se manejan adecuadamente, hay una buena democracia. Y eso deben entender los gobernantes, porque eso les favorece a ellos. Porque es mejor hacer la cosa bien hecha, porque no hay otra forma de hacerla, porque no es media bien hecha. No. Recursos, señores, por favor. Y el Congreso ha jugado un papel fatal para eso. Ahora dice Dionis Sánchez que van a modificar el proyecto de presupuesto y que van a asignar más recursos. Ojo, defiendo, pero también soy crítico. Esa Cámara de Cuentas, que tiene un presupuesto hoy mucho mayor, lógicamente, que lo que yo tenía, tiene la mitad de los jueces o miembros que ya no existen. Lo que quiere decir que el gasto que había en lo que tiene que ver con salario y beneficios marginales a los señores magistrados que eran antes, se redujo de 10 a 5. Lo que quiere decir que el presupuesto le aumentó tácitamente. Pero no se ha aumentado para lo que realmente ellos necesitan hacer. Necesitan auditar, necesitan resguardar, necesitan ser lo suficientemente transparentes para que la gente pueda entender que hay confiabilidad, que hay seguridad y que hay integridad en las cifras que se auditan. No voy a decir más. Señores, ¿hasta dónde podemos eliminar la corrupción? Eliminar, 100% eliminar la corrupción en el Estado. Hay diferentes opiniones en cuanto a esto. En lo personal, uno puede decir, yo creo que es imposible por las diferentes cosas y partes que tiene la estructura de compras y contrataciones del Estado, eliminar completamente la corrupción. Yo pudiera decir que se ha avanzado, que tenemos una ley de compras y contrataciones, que tenemos transparencia, que tenemos una comisión de ética, que tenemos un ministerio de administración pública, que tenemos más presentación y control del patrimonio de los funcionarios, que tenemos una cuenta única por primera vez que funciona en el Estado Dominicano, que se aprobó la ley de lavado y que se ha, entre otras cosas, se está eliminando o controlando el uso del efectivo, ¿verdad? Entonces,
Eso es por un lado. Ahora, ¿se puede eliminar totalmente la corrupción? Bueno, yo creo que no. No. ¿Se puede mitigar? Sí. Sí. ¿Se puede reducir? Sí. Y creo, y en eso estoy de acuerdo contigo, que el principal elemento es ética. Ética de los funcionarios públicos y de las personas que dirigen y que tienen acceso a tomar las decisiones. Otra cosa que se debe de hacer es, oigan bien dónde hay que comenzar, con la política, porque es que ya los funcionarios llegan con unos niveles de inversión y de compromiso tan grandes que ellos entran a la política, muchos de ellos, con este compromiso. Entonces, o han tomado los dineros antes de comenzar para poder llegar, o lo han invertido ellos mismos. Entonces, mientras la política tenga este costo, no vamos a poder controlarla, porque sí creemos que se puede controlar, disminuir, mitigar la corrupción. Yo puedo decir que en varias ocasiones he hablado de lo que son los pliegos de condiciones de un concurso. He hablado muchas veces de que los pliegos de condiciones se manejan y se hacen como trajes a la medida. Entonces, aunque existe una ley de compra que tiene pliegos de condiciones, si el pliego de condición se puede manejar, usted hace un traje a la medida. ¿Pero quién lo maneja? El funcionario. Exacto. Segundo, la compra por comparación de precios. Hemos hablado mucho de esto. Los niveles de poder hacer muchas compras por comparación de precios. ¿Qué hay que hacer? Eliminarlo, acabarlo de eliminar y agilizar los procesos. La misma ética de los funcionarios. Hay una serie de preguntas que hasta que no se eliminen la posibilidad de tenerlas, no se va a disminuir la corrupción. Pregunto, en el pago, ¿quién paga? ¿Cuándo se paga? Nos vamos al punto más sencillo. ¿Quién paga? ¿Quién autoriza el pago y cuándo se paga? Usted fue a un concurso, ganó una licitación pública, ganó con todos los periquitos, no hay sobrevaluación, concursaron 10 personas y usted calificó técnicamente y calificó también administrativamente. Y a la hora de que hay que pagarle, alguien decide quién autoriza y cuándo se autoriza ese pago. Entonces, ya con esto se pueden hacer actos de corrupción. Sí. Inclusive, nos lo llevamos para la cuenta única, sí, pero ¿quién es que manda el papel de que ya les tiene que salir el segundo pago a fulano? Entonces, eso es por el lado del cobro. La dictadura del subalterno. Por el lado del cobro. Ahora, si nos vamos a la compra en sí, ¿quién compra con todos los procesos? Sí. ¿Cuándo compra? ¿Qué cantidad compra? ¿Quién decide cuando hay que reparar 50 guaguas en la onza? ¿Y quién decide si a la guagua se le va a hacer una reparación de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos a cada guagua? ¿Y quién decide cuándo hacer la licitación? ¿Y quién decide si después de eso decir, ok, tú eres que tiene, hazme el favor, ve y compra, son 100 guaguas, ve y compra 100 radiadores, referencia HB 2436. Y al otro día, ya lo tengo, sí, lo tengo en mi almacén, al otro día, licitación pública. Se solicita la compra de 100 radiadores HE 2436 para autobuses Airbus o Marco Polo con motor Volvo o Mercedes-Benz, para ser entregados antes
de emergencia antes de una semana, ¿quién es el único que lo tiene? Sí. Claro. Entonces, ¿quién, cuándo y cuánto se compra? Mientras todo eso no se decida, más se resuelva o se elimine más la posibilidad, después de que todo esté bien, entonces lo mismo viene en el pago. Sí. Entraron 250 millones de pesos. ¿A quién se lo vamos a dar este mes? Sí. Del presupuesto. De la gente que le debemos 1.000 millones. Debemos 1.000 millones. Y todo eso puede comenzar cuando hay la falta de ética, desde el origen de cuando esa persona quería ser candidato, o quería ser alcalde, o quería ser Sí, sí. regidor, senador. Sí. ¿Quién financió esa campaña? Ahora, de que se puede controlar, mira, yo te la pongo fácil. Señores autoridades, vamos a eliminar la corrupción en el pago. Esto va a resolver el problema de la corrupción y del endeudamiento. ¿Cuál es? Solo vamos a realizar compras de contado. El que logre una licitación o una compra, la orden de compra viene acompañada del cheque. Okay. Por lo que usted no tiene que preocuparse de que le vayan a mochar en el pago. ¿Se puede llegar a esto algún día? De que el Estado compre de contado. Bueno, todo es un problema de liquidez. Bueno, pero si tú en vez de ir recogiendo lo de atrás, Sí, lo que sí. va pagando es lo del día, Bien. entonces se elimina. Vamos por otro lado. Podemos eliminar el tema y arreglar el tema de los pliegos de condiciones. Podemos arreglar el tema de la compra por comparación de precios. Están ahí. Entonces no se va a eliminar 100% porque siempre va a quedar el que dice cuándo y qué necesito. Por eso siempre digo que se podrá disminuir la corrupción. Okay. Michelle. Porque cuando ¿quién decide cuándo se va a hacer una presa o cuándo se va a cambiar una tubería de 8 pulgadas por 12 pulgadas o cuando hace falta un puente o lo que falta es repararlo, lo que falta es cambiarlo o cuando lo que falta es... Aquí existía, por ejemplo, yo recuerdo, ahora que hablamos de cuenta única del Estado, aquí existía la Dirección Nacional de Suministro. Claro. Aprovisionamiento del Estado se llamaba. Y tú A- decías, atrás viene- atrás viene y nacional, tú ¿eh? dices hoy, y te ¿Y voy por qué no se puede hacer? Y te voy a decir hoy, si tú pudiste hacer hoy la cuenta única del Estado para pagar, Ajá. El suplidor único del Estado. tú puedes hacer el suplidor. ¿Y tú sabes por qué se dividió? El comprador ¿Y único. tú sabes por qué se separó eso? Por todo el mundo quería Porque había que darle la posibilidad a todos los de funcionarios que avanzaran. y los de que, Avanzaran. ¿qué es lo que avanzaran? No digo, progresaran. Ah, porque ahora tú estás cambiando el lenguaje. No, no. Ven, te voy a decir algo, espérate. Te digo algo. Tiene que decir, Tú te imaginas una persona, una sola persona, tú tienes que que decir, sea ética espérate. en el departamento de suplidores del Estado. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esa persona va a necesitar una orden, ¿tú sabes dónde va a venir la corrupción? En la requisición de parte de las instituciones. Sí. Bueno, porque es la parte de la corrupción privada. No, Mira, yo Michelle, le pido a su ministro que me mande 100 gomas Ajá. y lo que tú vas a comprar es para que te autoricen que te manden las 6 gomas, Pero, las 100 gomas. Ajá, pero a lo mejor tú no necesitas 100 gomas, ¿verdad? A lo No, mejor o tú, ese mes tú a lo mejor, quieres 100 a lo mejor gomas. tú lo que necesitas son 10 gomas y tú pides 100, ¿verdad? Pero hay uno, oye, está todo hecho, ¿eh? Hay unos stock de mínimo y máximo en inventario. Michelle, tú tienes que decir, Terrero, tienes razón, es la gente. Tú lo acabas de diseñar completo, Michelle. Tú has hecho un organigrama completo de este tema, una infografía. Y tú has concluido que es la gente. Mira, Michelle, yo tengo, ¿cuántos años tú tienes de edad, Michelle? 43. 43. Yo tengo 43 años
43 años que comencé a trabajar contabilidad. Antes de graduarme. Comencé en el año 1974 como contador del Colegio Cristóbal Colón. Yo, antes de graduarme. 43 años. Yo soy un profesional. No voy a hablar de mí. Yo soy un profesional con un currículum ahí. Yo no soy periodista. Yo soy comunicador social porque hablamos en televisión. Yo he vivido de esta profesión. Y mira, Michelle, en la actividad privada, yo con mis empleados lo vigilo a los míos. Y también en la pública, cuando he estado en dirección. ¿Cómo es posible que tú sepas que tú, encargado de compra o encargado de suministro, ha cambiado de estatus? Ha cambiado la forma de caminar, ha cambiado la forma de vestir, ha cambiado la forma en que se conduce con un carro que cambió. Y tú te quedas como que no ha pasado nada. No. Mira, yo he perseguido en instituciones privadas a funcionarios de alto nivel hasta concluir en que hay un acto de corrupción evidenciado. Y le he caído atrás, porque es así. La dictadura del subalterno funciona también. Y a veces el jefe no se da cuenta, pero el jefe debe saber observar. Nosotros los auditores auditamos por 3 formas. Por indagación, por observación y por documentación. Por indagación, observación y documentación. Y yo me doy cuenta de cualquier cambio que ocurra alrededor de un empleado de mi dependencia, de mi responsabilidad. Si todo el mundo actúa de esa forma y nos constituimos, ¿tú te crees que Dinamarca y República Dominicana son diferentes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? ¿Porque es más grande el territorio o porque está muy lejos? Por la gente. No, y porque las instituciones funcionan. Pero ¿por qué funcionan? Porque las instituciones están ahí, Michelle, son inertes siempre. Bueno, porque allá, y volvemos y caemos en lo mismo, hay régimen de consecuencias. Dos cosas. ¿Y quién aplica el régimen de consecuencias? La gente. Los mismos funcionarios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es transfusión ética. Es transfusión ética. ¿Tú crees que va a ser lo mismo? Y yo creo que uno con esto debemos concluir, sí. Pero ¿tú crees que República Dominicana en el 2018, luego de hablar de Tucano, de Marcha Verde, de Odebrecht, de Onza, de Junior Ramírez, que no es lo mismo una corrupción que un muerto, sí. De Tucano, ya lo dijiste, sí. De muchos más, oye bien, con consecuencias, sí. Va a ser el funcionario, por más corrupto que sea, va a hacer lo mismo. Si hay consecuencias, no. Si hay consecuencias. Sí, si hay consecuencias, no. Si hay consecuencias. Si Manuel Rivas se queda preso. Lo va a hacer, Michelle, pero se va a cuidar. Oh. Óyeme, pero si hay consecuencias, no avanza la corrupción. Sí, pero también te voy a decir algo. Para mí, y eso te voy a decir, te lo voy a decir, esto es muy personal. Porque yo creo que uno va avanzando. Yo personalmente creo que el caso de Odebrecht, por ejemplo, todos los que se mencionan ahí no están implicados. No necesariamente. Ahora te voy a decir algo, y suponiendo que ninguno vayan a la cárcel, para mí, ya con lo que ocurrió en el mundo a través de Odebrecht, la información, el descrédito, la forma en que se probaron los chantajes, la cuenta por fuera, no vamos, eso ayuda a controlar la corrupción. A controlar no, ayuda a tratar de mitigarla. Terrero, el año que viene usted no va a ver un funcionario público en una bomba de gasolina en el lobby del Hotel Embajador. No, pero se van a otro sitio. Pero está bien. Terrero, pero disminuye. No, pero oye, tú sabes. Disminuye, no, se controla. Pero fíjate, ni vas a ver un Michelle, empresario tan Michelle, medido, ni vas a ver eso. Michelle, y en la medida que las cosas. ¿Te pongo un cuento? Sí. Es el cuento del besito y los adolescentes. ¿Tú sabes lo que es el besito y los adolescentes? No, dicen que todos los adolescentes en una cierta edad, que quien dijo que saben muchísimo y que hacen de todo, pero no tienen todas las oportunidades. Y tú ves que en un momentico llegan a la casa y le dan un besito. Y tampoco la experiencia. Llegan un besito y un zaguán. ¿Tú te acuerdas del zaguán? Y 10 minutos
y eso, y llegaron a la casa y un besito en el carro, pero no tienen las oportunidades. Y mientras tú cierres en el sector de la corrupción las oportunidades. Estoy de acuerdo, Michelle. Estoy de acuerdo, Michelle, Las contigo. oportunidades. Entonces, ¿tú sabes qué va a hacer? Mitigar la corrupción. Tenemos que trabajar todo en eso. Ahora, Claro. no hemos pasado casi una hora hablando de corrupción y de funcionarios corruptos, pero no hemos hablado de que hay muchos funcionarios que no son corruptos, pero eso no se ven, porque lo empañan. El poco puede ser mínimo el número de gente que acciona, no necesariamente es mínimo. Bueno, como el Bu del Play. Exactamente. Como el Bu del Exactamente. Play. Entonces, no podemos, para que aquella gente que diga, bueno, pero hablan de lo que son buenos, bueno, pues cada quien tiene que hablar de sus hechos. Hay mucha gente que la gente lo reconoce como serio, y hay muchos funcionarios serios. Y lo malo de esto es que la gente interprete que hay un tema de como que hay una corrupción estatal, que no lo es. Recuerdo un día en el estadio Quisqueya que habían como 14,000 personas. Estaban llenos hasta los pasillos. Y había una persona que iba a tirar la primera bola. Y esa persona, sin hablarte mentira, tenía como 90% de popularidad en el país en ese momento. Y yo te puedo decir que no llegó. 5 personas se pusieron de acuerdo para comenzar un Bu. 5. Y se contagió. No, espérate. Y se pusieron en 5 lugares diferentes del estadio. Y tal vez cuando comenzaron cada uno a decir Bu, los 10 o 15 que estaban alrededor de ellos, al lado de él, dijeron Bu. Y al final pareció que en el estadio Quisqueya estaba abucheando a una persona. Y yo te digo a ti que 500 personas de las 14,000 que había no abucharon. O sea, que lo que abucharon... Se siente muchísimo. Sí. Se siente, y lamentablemente, ¿cuál fue el titular del otro día? Abuchean A fulano. en el Play. El que más lo huyó fue el que estaba en el montículo. Y eso provocó que hoy hay que estar muy bien para que un funcionario se atreva a tirar una primera bola. Todavía hoy, 10 años después, tú tienes que estar muy bien posicionado para tirar una primera. ¿Sabes lo que hacen ahora? Va que la tiran a las 7. Sí, más temprano. Con el Play vacío. Sí. Calladito, ahí viene fulano, no lo anuncian. Ya. Bueno, Pero sale en la televisión. está bien. Bien. Marcela. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente, no se vayan.